Sábado 25 de septiembre del 2021 y vamos a comentar sobre en estos desayunos del Jardín de los Duraznos, que es este espacio de encuentro para estar con usted y compartir de algunos temas. Nuestro tema de hoy será ¿qué hay detrás de las apariencias? Aprender a sospechar. Estamos gracias a la Corporación Cultural Taitas Unidas en la hoja Propósito y también gracias a Hoja de Ruta Radio. Está un poco su voz. No. Su voz está un poco apagada. Es una pena que no esté con nosotros Eric Narváez, ¿no? Y claro, él siempre estará en la casa, esperamos, está un poco con un problema un poco de salud y esperamos que se recupere pronto. Siempre es bueno compartir con él. Veamos una cartita que presenta una terrible carta, digamos así, porque cuando se nos quitan las ilusiones, se nos quita casi la vida. Entonces, esta es la número 18 del tarot. Voy a utilizar mi ayuda a memoria para poder ver, y esto también con el paso de los años, ¿no? También se utiliza la luna, la representación de las ilusiones, la imaginación excesivamente estimulada, lo que uno quisiera alcanzar, o sea, una cosa que es muchas veces positivo o negativo, sobre qué cosas queremos. También aquí en esta parte es esta forma de querer aprender muchas veces lo que está oculto y viene muy a nuestro tema. Entre las cosas que nos han llamado la atención esta semana, doctor. Sí, muchas gracias. Saludarles primero a todos los amigos que nos acompañan todos los sábados en estos desayunos en el Jardín de los Duraznos. Particularmente decíamos a los amigos que están conectados por Facebook Live y Hoja de Ruta Radio. Un gusto tenerles con nosotros. Lo que me ha llamado la atención esta semana, y quiero participar a ustedes, reverendo, a Julito y a ustedes amigos, es el hecho que era la actitud nada coincidente con la realidad de lo que vive el pueblo ecuatoriano. Concretamente me refiero a la actitud de los señores asambleístas, preocupados ellos solo de alimentarse bien y nada de trabajar en función, pues, de las necesidades, de la solución de los problemas que tiene la colectividad ecuatoriana. Preocupados, digo yo, y del desayuno de $25, almuerzo de 50. Desayuno, almuerzo, merienda. Y cena de así mismo. Seguro también están comiendo entre el día. Entre comida. Sí, y entre el día empanadas de $6. Nosotros nos preguntábamos, ¿qué tendrá la empanada para que cueste tanto? $6, entonces muy criticable esta actitud de los señores. Definitivamente la asamblea, la mal llamada asamblea, diría yo, un monstruo que solo se come recursos a cambio de nada. Eso por un lado. También nos deja de sorprender esta escalada, pues, de la delincuencia. Pero tenemos que estar claros que el origen, la base, son los problemas sociales. Y no sacamos nada, desde mi perspectiva, sacando al ejército, a la policía, a las calles, si no solucionamos problemas estructurales como la pobreza, por ejemplo. Entonces, la pobreza, la desocupación, el subempleo, el desempleo, la falta de educación, el por qué. Sí. Ahora, si todos queremos empleos de asambleístas, estamos fregados. Claro. Lo diríamos normalmente, como se diría. Sí. Yo, para mí, me llamó la atención este gran papel que se debería aprender. La canciller de la crisis, de las crisis, le llaman a la señora Angela Merkel, un papel enorme realizado en política alemana. Y de ahí aparece también el método Merkel, un método pragmático en el que va a estudiar el problema, a saber la causa del problema y enfocarse en una solución a la causa, no desde la solución de la ideología de los partidos.
que lo que hacen es tratar de llevar el agua a su molino, tratando de imponer a los demás lo que ellos creen que está bien. En el caso de la señora Merkel, que hay que aprender, es el problema en sí al que se va a afectar. Y de hecho ha tenido sus resultados muy, muy positivos. Es un ejemplo, creo, para todos los que quieren hacer de políticos, sobre todo en nuestro país. Sí, ojalá aprendan estos señores con marcha intermedia. En nuestro país, que lo que pasa es la ciencia política no tiene este cultivo, no tiene esta forma de ejemplos, ¿no? Al depender de tantos. Y es, como dice la señora Merkel en su método, pues más bien son soluciones de tipo político. Ahora menos vemos en las palabras del señor Lasso, que es el presidente del Ecuador, nos llamó la atención una nebulosa intervención, donde va a decir que va a ser algo político, algo económico, pero no lo dice con claridad, cosa que tenemos que descifrarlo. Y eso significa que hay un demonio dentro, que es necesario conocerlo para poder exorcizarlo, como suele ser todos los exorcismos. El 19 de septiembre se cumplió un año más de la muerte de este gran pedagogo, que es Paulo Freire, sí, que vale la pena también recordarle y vale la pena insistir a los educadores que hagan el favor de leer, ¿no? Sí. Ellos primero hagan el favor de aprender con H. Bueno, sí, Paulo Freire ha sido un referente definitivamente en el tema educativo, lo digo por mí. Y una frase que me ha quedado para siempre es la que hace referencia a que nadie educa a nadie, todos aprendemos de todos. Y es cierto, todos aprendemos de todos. Y bueno, las obras que tiene Paulo Freire son de mucha significación, de mucha importancia para el tema educativo particularmente. Y como usted bien estaba sugiriendo, pues a los docentes que sigan las pistas de Paulo Freire, pues porque es definitivamente, digo, un adelantado del tema educativo, Paulo Freire. Claro, esto de aprender, o sea, que todos estamos en una actitud de aprender, o sea, una apertura de escucha. Sería, claro, todo es aprendizaje. Escucha y reelaboración de lo que está escuchando. Sí. Una comprobación de saber qué cosa está escuchando. Otra de las cosas que me ha llamado la atención en esta semana es la muerte de los periódicos en el Ecuador. O sea, cada vez vemos cómo ya no tienen que ofrecer. Y es una pena hasta cuando, o sea, vemos periódicos, no podemos decir el nombre, claro, la mayoría está viviendo como eran los periodiquillos estos de las locales, ¿no? De los partes mortorios, de los anuncios, de los saludos, y claro, el artículo escrito, ¿a quién lo lee? Ya no es el medio, y creo que hay que estar preparados para eso. Pero ahí me parece que hay un poco de ignorancia respecto de la percepción mismo del mensaje del periódico, porque recordemos que el editorial de un periódico está implícito el mensaje, el pensamiento del medio de comunicación, y claro, eso entiendo yo que desconocen las generaciones jóvenes, ya nadie lee, hoy estamos, más bien los jóvenes me refiero, están embobados en el tema de la tecnología. ¿Quién sabe qué? ¿Leyendo qué? Eso sí me gustaría conversar con alguien de comunicación. Esperemos dejarlo para un desayuno después. Porque claro, es cómo se está formando el pensamiento de los jóvenes. También me llama la atención la burbuja inmobiliaria que así dicen, de la China. Esto hay que tener mucho cuidado porque nos afectará. Yo creo que sí. La furia de la Cumbre Vieja de La Palma en Canarias. O sea, de repente aparece un volcán que erupciona y causa muchos desastres. Muchos daños, sí. Y hay que estar preparados, ¿no? No es que porque no ha sucedido no va a suceder. Hay que estar preparados y eso es una enseñanza. Y luego una felicitación enorme y con unas ganas para ir a ver películas ecuatorianas. Se van a estrenar 5. La leyenda de los tallos, me parece que así se llama. Algoritmo, Gafas Amarillas, Misfit y Sácame a pasear. Eso es lo que a mí me ha llamado la atención en esta semana. Y obviamente quisiéramos saber si es que
también hay alguien con nosotros que le haya llamado la atención de alguna cosa importante. Entremos en nuestro tema, que es precisamente ¿qué hay detrás de las apariencias? Sí, nosotros siempre en estos encuentros que tenemos sábado a sábado, procuramos que la temática que escogemos para socializar con todos nuestros amigos tenga un propósito fundamental, el propósito pedagógico, que deje aprendizaje. Justamente hemos estado mencionando aquello, que deje enseñanza a los amigos. Y claro, debemos partir siempre pues de un sustento, de una base conceptual, de un piso conceptual que suelo yo llamar, que en definitiva es el cimiento de todo tratamiento. Para ¿no? saber qué cosas son las apariencias, sí. Quisiera saludar a Catalina Calvachi, y también a Janet Urbano, que está con nosotros en este desayuno. Y en ese sentido, pues recurriendo a los métodos lógicos de la ciencia, que son aplicables por todo el mundo, pues a partir de la inducción, de la deducción, del análisis, de la síntesis. Pero aquí un detalle importante. Muchos confunden la síntesis con el resumen. Y la síntesis más bien es la producción de algo nuevo, de algo que aparezca. Y ahí se ve ¿cómo se llama? Su corte hegeliano, ¿verdad? Y su parte de izquierda. Henriette Rossi está desayunando también con nosotros y nos dice ¿qué opina sobre el pronunciamiento de Lasso en la ONU, que dijo que la migración es integración? La migración es gravísima, empieza a ser muy, muy grave. Dediquémosle un programa y ahí quizás le invitamos a Henriette sobre la migración. Y sobre qué cosas se entendería por apariencia. Entonces decía que hemos recurrido pues a las fuentes fehacientes y en ese sentido no podemos dejar de lado desde la antigüedad al famoso maestro Aristóteles. Él lo define claramente en su tratado, que es la manifestación de la percepción de la esencia de los objetos. Dice, o sea, para entendernos, existe según Aristóteles, y esto obviamente después se puede llegar a debates metafísicos que no entraremos. O sea, la existencia de una esencia, ¿no? Que sabe qué cosa es, y luego esa esencia se manifiesta, aquello que aparece. De ahí la parte apariencia, y después Kant lo llamará el fenómeno, ¿no? Así es. O sea, lo que se percibe con los sentidos. El mismo Aristóteles dice que son los rasgos superficiales e inestables de las cosas. Y en ese sentido aparentar. Claro, porque ahí está interesante. Es interesante esto porque es lo que va a cambiar en realidad. Ellos, los griegos, estarán interesados, como va a ser toda la reflexión filosófica hasta Heidegger, ¿no? Donde va a interesar el Dasein, el fenómeno, lo que es el existente. Pero mientras ellos van a poner el énfasis en lo que es la esencia. Claro. El eidos. Y Aristóteles, en resumen, dice aparentar, la apariencia es la cosa que parece, pero que no es, en definitiva. Ya, con esa máxima, él terminó esta discusión de las apariencias. Claro. Repito, cosa que parece. Y la parte esta, y luego el desarrollo metafísico que harán los escolásticos, ¿no? Sobre la sustancia y los accidentes. Pero cuando nosotros nos referimos ante lo que aparece, o sea, es aquello que nosotros podemos ver. Claro, lo que podemos tocar, lo que podemos en sentir. Línea con Aristóteles. Entonces, lo que vemos, lo que aparece en nuestros sentidos, ¿cómo comprenderlos? O sea, tenemos aquí el hecho y su interpretación. Sí, pero también como base conceptual, no podemos dejar de lado lo mencionado por Platón, pues, otro pensador importante, y de paso, entre paréntesis, son los que guían, y la recomendación a los jóvenes y a todas las personas. Aristóteles, Platón, Diógenes y Sócrates son los que deben marcar la vida prácticamente. Yo me imagino a una niña de estas que está comiéndose el pelo, las puntas del pelo, diciendo, voy a leer a Platón. No me imagino. Sí. El otro día tuve y todavía me quedan las secuelas de una insistente y muchas veces no con los modos debidos, hay que decir la verdad, cosa que hay que mejorar, obviamente. Pero el caso está en que la exigencia para pensar. Es necesario que pensemos. Claro. Pero claro, si alguien le dice que piense, estas niñas que están ahí dicen, entonces yo no pienso.
Entonces, Sí, y bueno, siguiendo con la línea, y Platón, ahí nos acusan de ser ya viejos, así de es, ser viejos y que ya estamos de no fuera de onda, entender el mundo. fuera de onda y que le traumamos a los jóvenes cuando les pedimos que piensen. Me podían llevar a la cárcel por eso. Sí, entonces les decía que Platón, en cambio, él siempre mantuvo, ¿no? Que detrás de la apariencia, que ya hemos coincidido de que es cambiante en las cosas, hay una realidad absoluta, que son las ideas, que son los pensamientos. Y en ese sentido también el conocimiento, dice, es necesario para dar una base sólida para la realidad. Él le asocia la realidad con la moral, con la política mismo, y aquí hace una advertencia, escapar, dice, del relativismo de los sofistas. Yo encuentro, en base a lo dicho, una relación entre ¿Sabe lo que pienso aquí y lo que me parece es, creo que los sofistas son muy maltratados, porque no olvidemos que eran estos tipos que por lo menos trataban de pensar, ¿no? Claro. De ahí que existe el extremo, digamos, siguiendo Aristóteles, la virtud que está siempre en la mitad de los extremos. Pero claro, estaría el extremo de un sofista sería esto de perderse en la elucubración, ¿no? Y perderse en las ideas o simplemente fingir. Eso. Ese es el propósito, al menos yo le percibo así, de Platón y de Aristóteles, al llamar sofista como un mentiroso, uno que aparenta ser algo que en definitiva no es. Y aquí yo decía, calza perfectamente esa figura con nuestros politiqueros, que aparecen de una manera y en esencia, en el fondo, no tienen nada, son vacíos, son pura hojarasca, puro papacara, como solemos como solía decir usted, o sí. Siguiendo a ese gran maestro de los otavaleños, ¿no? Que decía que se rasca un poquito y sale robusta la ignorancia. Qué bien puesto esto. Bueno, yo para entrar en este tema hablaría de ingenuidad y picardía en la sociedad ecuatoriana, pero no creo que en no solo en la sociedad ecuatoriana, sino ante estos de los efectos, digamos así, no positivos de las costumbres y las tradiciones. Cada uno de nosotros estamos acostumbrados a vivir de una manera, a pensar de una manera, y confundimos que esa forma de pensar es la verdad absoluta. Y de ahí creo que es uno de los problemas más fuertes que se tiene. Sí, y siguiendo esta línea pues de los pensadores, Kant, por ejemplo, menciona, y es muy fundamental lo que menciona Kant, dice que la apariencia refiere a lo oculto, y detrás de lo oculto está lo verdadero. Vea, puede ser un juego de palabras, pero tiene... O sea, ese esfuerzo, esa forma de entender lo que ocurre. O sea, y de alguna manera, Erika y Eric, que estábamos conversando en la preparación, en la previa al desayuno, tenemos casi una cena, tendríamos que decir. La cena vendría a ser la previa, mientras que el desayuno es este encuentro con todos ustedes. ¿Cómo en sociedades como las ecuatorianas la gente vivimos de sueños, de ilusiones, ¿no? De aquello que se nos va a conseguir, de apariencias. Nos gusta la apariencia y de hecho nos convencen por las apariencias. Claro. ¿No? Como está aquí, por ejemplo, el caso de los gobiernos que han existido, de la política a lo que se refiere usted. Y por eso yo coincidía con lo mencionado por Platón, porque los sofistas prácticamente son los politiqueros que aparecen de una forma y en realidad tienen ocultos otros intereses. Y bueno, mencionábamos asimismo que en este concepto tenemos que rescatar las acciones, la práctica, la conducta en la Grecia antigua. Pues en el circo romano ya aparecieron de alguna manera para ridiculizar la actitud de los politiqueros, de los sofistas, reitero, con las máscaras en el teatro famoso griego, pues, ¿no? Con caretas para, de alguna forma, criticar la actitud de los políticos respecto a no decir la verdad. O sea, para tratar de presentar aquello que ellos no querían decir.
Y de ahí uno de los conceptos del periodismo, ¿no? Decir aquello que está oculto. Y es a lo que nosotros también vamos a insistir. ¿Cómo se debe comportarse ante un hecho? ¿Cómo se debe interpretar un hecho? Sí, y más que nada saber entender y leer el mensaje implícito. Por ejemplo, para eso utilizaban en el circo un teatro, pero insisto, con careta, con antifaz, con máscara. Y luego también... Hay una realidad que debemos considerar aquí, que viene a ser el hecho de la medición absoluta de la palabra, de los términos. Porque obviamente lo que está dentro se quedaría dentro si no tuviéramos este mediador que viene a ser la palabra. Y también se debería hablar de la cultura como el instrumento que permite que aquello que esté dentro se pueda salir, se pueda expresar. Y luego tendríamos que ver cómo se va a configurar por decir de alguna manera, este mundo interior humano que por medio de la palabra se va a manifestar, que también, además, requiere de esta mediación de la cultura y de los términos de la palabra, también para formarse cada uno. Y hemos dicho que aquí viene a tener un problema negativo o no positivo, que viene a ser el pensar que la forma como uno se comprende el mundo es la única que existe. Aquí, esta misma forma, que vendría a ser una apariencia, también tiene que ser tratada en cada uno de nosotros para no quedarnos cerrados en nuestro barrio pensando que así es toda la humanidad. Y de hecho, habría que decir, aquí, y esto vendría a ser, no sé si es que es parte de este tema, pero el hecho de la teoría, o sea, de la forma como yo entiendo el mundo y cómo es el mundo. Y además, cómo es la sociedad. La sociedad que es el resultado de las acciones de los individuos. Así que aquí existe un problema que se ve que es complejo y que vale la pena tomarlo en cuenta. O sea, porque muchas veces se presenta, y lo más fuerte será lo que la gente ha dicho siempre, ¿no? Como si la realidad no pudiera ser diferente. La realidad social me refiero, ¿no? O sea, y creo que ahí estamos, o sea, con una interpretación de los hechos podemos modificar esta sociedad. Estamos cansados, como en el Ecuador, en las sociedades ecuatorianas, de gente que, por ejemplo, llega a vivir de parásitos en la política y no solo en la política. Y solo a servirse desayunos caros, almuerzos y meriendas como los asambleístas. Bueno, ya desde el principio los de Pachacuti hicieron una cosa así, ¿no? Sí. Sí, pero bueno, los pobres seguramente no llegan porque ellos parece ser que estaban sorprendidos cuando pusieron de manifiesto una cosa que también era latente, ¿no? Como los políticos viven aquí en el Ecuador, que mala fama, ¿no? De robar a los demás. Entonces, sí, lo que dijeron los Pachacuti es que aprendan a robar sin que mostrar, porque todavía ellos no saben todavía estas mañoserías, ¿no? Hace poco leí una resolución en la que veían a un señor que había perjudicado tanto al Ecuador, le ponían unos días poquísimos de cárcel, no recuerdo cuántos, y $100 de multa. Entonces, imaginémonos semejantes apariencias de castigo, ¿no? Sí, y también pues mencionar que en el circo romano lo utilizaban como herramienta idónea para llegar al colectivo las apariencias, insisto, con el tema de las caretas, con el tema de las máscaras, pero pedían que el ciudadano sospeche de las cosas, porque a decir de ellos, quien sospecha, quien duda, está demostrando inteligencia. Solo el que sospecha, solo el que duda es inteligente, a decir de los griegos. Y también pues recuperado esta práctica en la Edad Media, o sea, en el espacio, en el contexto palatino, cortesano. También sí, desde los bailes famosos en el palacio sí, utilizaban la mascarilla. Pero no hay que olvidar todo esto que estamos hablando desde el occidente, ¿no? Y sí, muchas veces nosotros, gente andina, que parece ser que no tuviésemos ninguna raíces,
y solamente estamos enfocados a lo que es la parte esta de las tradiciones occidentales. También existe el Oriente y con una cantidad de culturas que vale la pena considerarlas. Con nuestro desayuno está también Eduardito Caiza, un ingeniero informático que lleva este servicio de proxies para diseño de páginas web y todas estas y todo el mantenimiento de ordenadores. Gracias por estar con nosotros en este desayuno. Estará seguramente con sus hijos. Estará Ethan, estará Mari y Joan, ¿no? Joan, que parece que celebra el nombre de un músico español que es Joan Manuel Serrat. También, perdón, reverendo, está con nosotros Consuelo Granja y también está Nuria Montalvo, que es un asidua. Están desayunando con nosotros. Sí, están siempre con nosotros. Hay que decir, si es que tienen alguna inquietud, un comentario, son bienvenidos. Sigamos viendo sobre ahorita estamos centrados en lo que vendría a ser la apariencia, lo que nosotros vemos, y la necesidad de interpretar aquella apariencia. Que tenemos también, se ha dicho, una interpretación que viene a ser espontánea, que es de acuerdo a lo que se nos ha enseñado en casa. Inclusive esa forma de interpretarlo, tenemos que, como nos acaba de decir el doctor Germánico, tenemos que ponerla bajo la duda, ¿no? La duda que es como nos acaban de decir, algo de la inteligencia que es necesario utilizar. Qué pena, ¿no? Esa frase que me parece tan lúcida, eso es, ¿no? O sea, no por el hecho de que las personas puedan pensar o que estén en posibilidad de pensar, o tengan la capacidad de pensar, no por eso se puede suponer que se piense. Entonces, el hecho de poner en cuestión aquello que se tiene inclusive por verdades absolutas. Sí, y eso es lo que habría que destacar, subrayar, la importancia de identificar el mensaje implícito en el contexto político. Podemos utilizar el ejemplo que bien calza acá. El ciudadano tiene que aprender a discernir qué está escondido detrás de la apariencia. Hoy que estamos tratando este tema de gente que desea, pues, que pretende llegar al manejo de la cosa pública. ¿Qué tal si entramos un poco más? ¿Qué estaría detrás de esta separación o de este estancamiento de una interpretación absoluta o, digamos así, de la costumbre de un hecho? Estaría esta forma, o sea, de dejar a la gente que no piense, de convertirla en zombie, pues, de alguna manera, y de dejarle también que no aspire a muchas cosas. Dejarle a aspiraciones que sean tierra a tierra. Y aquí, esto valdría la conformismo. Pena. Sí, vendría la pena subrayar el hecho de la falta de sensibilidad y de profundización sobre el arte. Aquí en el Ecuador somos muy pobres en la apreciación del arte y no somos capaces de diferenciar una cosa buena de una que no lo es. Nos conformamos con una música como aquí sería interesante, nos hace falta, Eric, como siempre, una música que es muy pobre, ¿no? Con unos versos también pobres. El reggaetón, por ejemplo. Sí, claro, pero no solamente es eso, porque aquí en nuestro país los discos que se venden no son precisamente los más de esos, ¿no? O sea, somos capaces de... habría que pensar en eso, o sea, la falta de buscar la sensibilidad, el cultivo propio del gusto. Estamos hablando de un café, el café Francesca, por ejemplo, el gran problema, ¿no? O sea, la gente cree que tomar café es siempre y ahorita, y es una cosa creada, el café instantáneo, el café que se le pone una cuchara de estas que es, ¿no? Y azúcar, pero usted está tomando azúcar, no está tomando café. Crecer en esa sensibilidad del gusto es algo que se nos ha quitado a los ecuatorianos y se debe mejorar, es necesario. Igual que cuando uno dice, ¿y por qué cuando sirve, cómo se hay que tomar un vino? Porque uno confunde vino con vinagrillo y eso. En mi caso, por ejemplo, de ser sacerdote, el gran problema que se tiene, ¿no? Muchos sacerdotes que por mucho que aparentan saber algunas cosas, ¿no? Ni siquiera saben diferenciar aquello que es vino de lo que no es,
Cuando no hay que olvidar que ellos al menos van a decir que van a consagrar hay el sacramento de la Eucaristía en el que se consagra vino, no se consagra, y el vino es de uva y de un fermento natural, pero esto no son capaces de identificar, no crecen en sensibilidad. Y claro, al decir no crecen en sensibilidad, estamos diciendo que no crecen en humanidad, o sea, en aquello que nos hace diferente de otras criaturas, ¿no? Sí. Usted acaba de mencionar algo importante que con pena nuestros ciudadanos, la mayoría, no tienen pues esa capacidad de valorar el arte. Y nosotros que estamos inmersos pues en la tarea cultural, sí. Vemos que... don Jesús Untarsi, un abrazo enorme. También gracias por venir a desayunar con nosotros. Un gran amante del camino, del senderismo. Una de las cosas que están ahí. Y sí, claro, hay poca gente que Ajá. sabe apreciarlo. Un saludo enorme. Esperemos poder encontrarnos y poder ascender. Tenemos pendiente una excursión, que es por el lado de Machachi, ¿no? Al Paso Ochoa, ¿no? Pero por ese lado, no por el lado del Pedregal, sino por el lado de Puichic, se llama ese lugar, entonces habría que subirlo para allá. Es interesante gozar de esto, del senderismo. Está teniendo tantas montañas y estamos cerrados solamente en deportes en los que lo único que se gana son apariencias. Apariencias, ciertamente. Sí, y continuando con la idea, usted decía que las personas lamentablemente no han desarrollado esa percepción, esa sensibilidad para entender el lenguaje propio que tienen las obras de arte. Llámese pintura o llámese la plástica, también el tema del cine, porque el cine también tiene un lenguaje propio que hay que saber interpretar. Claro, y aquí viene el caso ¿no? De las casas de la cultura al que está usted ligado. O sea, el papel, con todo respeto, pero casi compartimos además de esto, pero el papel que hacen es nefasto. O sea, en vez de buscar el cultivo de esa sensibilidad, lo que hacen es confunden a la gente, dándole, ¿qué decir? No cosas tan buenas. Bueno, en esa línea estamos, ¿no? Procurando que ojalá sea así. Con niños, con jóvenes, ojalá porque decíamos que ojalá una de las faltas ojalá de sea las así, fallas... y que en el transcurso del tiempo se pueda comprobar. Porque lo que hacemos, lo que la sociedad es, no hay que olvidarse, es el resultado de las acciones individuales. Claro. O sea, lo que las acciones, ponemos un cuadro de los que sean, ¿no? O sea, un cuadro ahí, no sé, dice, ¿por qué es tan valioso? Si existe un valor, porque el que lo pintó dice que es valioso. ¿A qué se debe el valor? Sí. Todo esto habría que, y claro, ya hacer a todos los que son encargados de esto. Las sociedades están hechas por los individuos y por las ideas que son capaces de concebirlas, de proponerlas y de que sean realidad, ¿no? La falta de experiencia, por ejemplo, la falta de experiencia en corporación organizativa, yo creo que este es un problema fuertísimo en nuestro país. O sea, es como si viviéramos solos. Nacemos solos, morimos solos y los ecuatorianos son solos. Esto me parece que es un problema que viene a estar en el fondo de una interpretación absolutamente aislada de lo que vendría a ser en miras a, en este caso, a saber el valor propio del humano, propiamente humano, como diríamos. Claro, y en ese sentido también no dejar de lado la percepción de que la persona es la suma de 3 dimensiones: cientifista, humanista, productiva. Y ahí estaríamos logrando la integralidad. Yo destaco el tema del humanismo para el tema de la sensibilidad también, pues, sí. Entonces, la educación nuestra tercermundista ha dado énfasis a una partecita del cientifismo, y eso mal todavía. Y hemos dejado de lado el lado humanista y el lado productivo. Esta parte de ser, ¿cómo se llama? De ser un grupo, de estar
Y aprender a hacer sociedad me parece muy importante. ¿Cómo solucionamos este problema? Ante estos hechos, ante las apariencias, ¿qué es lo que podemos hacer? Yo sugeriría aplicar las técnicas de la comunicación, o sea, las famosas 5, creo que son, o 6 Ws o Ws, que vendría a ser cuando nosotros encontramos un hecho, habría que preguntarse siempre quién, qué, dónde, cómo, por qué, para qué, ¿no? Esto creo que nos haría un bien enorme, porque además, en una de las pobrezas de nuestro país, que es, no sé, claro, tiene la parte humana, ¿no? La parte humana, que es esta forma de la envidia y de no reconocer, por ejemplo, los valores de los demás. Cosa que me parece terrible. O sea, la gente vive solamente con la apariencia que se hace, pensando que lo es todo, y los demás no valen nada. Absolutamente ridículo. Y vacío también. Pues. Y vacío. Entonces, creo que hay que enseñar a dudar, a hacerse preguntas. Estas preguntas de la teoría de la comunicación, de los comunicadores, creo que valdría bien aplicar, que hemos dicho, para evitar inclusive estas herramientas del mal, como es el chisme o la murmuración, para ponerle freno, ¿no? Y lo que usted acaba de mencionar, en esencia, es definir claros los objetivos, porque para plantear un objetivo que en definitiva, plantear bien un objetivo es del 50% de éxito de toda actividad. Entonces ahí también está lo que interesante dice, el qué, el para, o sea, el cómo. Interesante ver unas sociedades como las nuestras sin objetivos. Claro. Qué terrible, ¿no? O dejar los objetivos truncos. Razón que la carta del tarot hoy nos trae las ilusiones. Y si le ponemos así, claro, es una desilusión. Sí. Cuánto nos duele que nos... Imaginémonos unos individuos que viven en soledad, que no tienen objetivos claros, que no tienen objetivos comunes. Y ese es el problema, pues no podemos hablar de sociedad ecuatoriana, porque cada quien por su lado. No tenemos grandes objetivos que orienten, que señalen el camino por el cual transitar como sociedad ecuatoriana. De ahí que los cientistas sociales proponen pues que todos debemos apuntar hacia un mismo norte estratégico. Los ecuatorianos, primero, partir de objetivos grandes. ¿Qué queremos como nación? Y acabo de mencionar que bien planteado el objetivo es del 50% de éxito. Entonces, los ecuatorianos desde ahí deberíamos empezar como nación. Entonces, y usted igual decía como persona. Cuando vemos algo, deberíamos preguntarnos por qué, para qué. Claro. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Estrategia, sí. Entonces, con eso nos evitaremos las ilusiones. Riete Rossi, como siempre, compartiendo nuestro desayuno con café Francesca, ¿no? Qué bonito el sponsor, la publicidad, no sé cómo se dice, el aviso, el consejo que presenta Hoja de Ruta Radio, y a las personas que puedan consumir un buen café, el café Francesca. Un café que se vende normalmente en el mercado. Este café costaría los 250 gramos o los 360, costarían unos 12, 16 dólares, no, más o menos, de un café así tan bueno como este café Francesca. Usted puede conseguirle por menos, está por la mitad casi, si es que se pone en contacto con los números que tiene a su disposición en Hoja de Ruta Radio. Café Francesca, como nos dicen, es lo que logra sacar lo mejor de nosotros, porque el café tiene unas bondades particulares. Y hace bien, Rossi nos comenta, dice, como siempre, programas que invitan a pensar y a reflexionar. Ese es nuestro afán, por eso el café es un aliado importantísimo. Consuelito Granja, como está con nosotros en este café, en este desayuno. Y Eduardito Caiza también. Mari Zurich, detrás de las apariencias hay miedo a mostrar las fallas naturales del ser humano para mostrarse superiores. Qué buen aporte. Qué buen aporte, porque efectivamente los ecuatorianos, bueno, creo que el fenómeno es un fenómeno antropológico universal, que es la forma de tratar de justificar lo que nosotros hacemos, sobre todo lo que hacemos mal. Lo que hacemos bien nos echamos para ponernos como el pájaro fragata, ¿no?
Sí, con nuestro Sí, pecho ese en pecho, alto, ¿verdad? sí. Y Pero, para ser coincidente con lo que dice nuestra amiga, en realidad nosotros acostumbramos a mostrarnos con caretas, rescatando la experiencia que nació allá en la Grecia antigua, en la Edad Media, hemos dicho. Casi siempre nos presentamos con antifaces, con caretas, bueno, mientras que aquí, aparentando, entre comillas, mientras cosas que no son. sí, pero los europeos, por ejemplo, cuando llegan acá, yo creo que ese fue el pequeño problema. Y citando a un amigo, a un chamán del sur de Colombia, que él decía, han dejado enfriar la palabra, acusando a la gente. Claro, no sé, la palabra como instrumento tiene un significado, pero claro, le estamos utilizando como una careta para decir otra cosa diferente. Y cuando llegan los europeos acá, el pobre Atahualpa y todos los incas estos, ¿no? O sea, ellos qué querían, o sea, decían que le van a liberar, claro. Le iban a liberar, pero liberarle para la vida eterna, ¿no? Entonces, sí. Claro, la forma de hablar, o sea, es una careta, que es necesaria esta forma de digamos, de proceso de la información. O sea, cada uno de nosotros, los datos que tenemos que saberlos procesar. Así es. De lo contrario, se vuelve una trampa, ¿no? Pero esa metodología con pena no han aprendido las personas, pues porque es una metodología. Una vez que tiene usted información, tiene que saber cómo procesar, cómo la información que acopia, que reúne, tiene que someterse a un análisis de... Luego una interpretación de las personas que van a pensar, que van a utilizar eso, primeramente son personas peligrosas. Cuando pongamos que tengamos a un gran señor que es el que dispone todo lo que hay que hacer y no hacer, como es el caso en la mayoría de gobiernos latinoamericanos. O sea, aparece de ahí uno que se hace con el poder y después sí va a presionar a todos. O sea, viene un déspota elegido democráticamente, con una democracia bastante en pañales, ¿no? Sí. Pero es un déspota, o sea, aquí hago yo lo que me da la gana, los demás tienen que callarse. Que diferente con una sociedad en la que todos van a tener este afán de procesamiento de la información. Sí. O sea, que puedan a través de lo que están viendo, del hecho, hacer una buena interpretación, claro, un buen manejo de la información. Ese es el círculo virtuoso, diría yo, que todo, no solamente en el tema político, politiquero, en nuestro medio deberíamos aplicar. Tenemos la información, hemos acopiado, hemos reunido esa información, tenemos que someterla a un análisis, a un procesamiento y luego arribar a la interpretación de esos resultados. Y ahí la riqueza, lo bueno de este círculo virtuoso. Y conocer además el propio tinte de la propia máscara, ¿no? Porque en el caso de las sociedades ecuatorianas, donde, como él dijo el señor Lazo, en este informe al Ecuador, o sea, hay, dijo, un pequeñísimo grupo que tiene no sé cuántos, o sea, son los ricos del Ecuador. Lo señaló él, el señor Lazo lo señaló. Entonces, claro, o sea, uno dice, y estos pequeños no están trabajando para sí mismos. Ellos no creo que les interesa o les interesará el resto de ecuatorianos como lo han tenido para el vasallaje, ¿no? Para que puedan trabajar y darles más plata a ellos. Cosa que es necesario estar atentos a cada uno de los hechos para tener su interpretación. Claro, pero bueno, está recién 4 meses el señor Lazo. Usted es de la derecha, claro. No, la derecha. Yo soy un demócrata, como siempre he dicho. Bueno, digo, 4 meses. El otro señor estuvo como 15 años y nos dejó desgraciando a todo el país. Eso es lo que a usted le dicen también. Ahí habría que separar entre el hecho y la interpretación, que es necesario tener muchos más. O sea, no creo que tenemos suficientes datos. No. Estaría de ver, por ejemplo, el hecho, éntrele al hecho, ¿no? El hecho del señor Correa, que se está refiriendo usted, y su grupito. Un grupo absolutamente cerrado que ellos... Con máscaras, a estos sí, con máscaras. Con todos. Sofistas. Con todos. Sofistas. Igual el señor Lazo, igual mentirosos. Igual el resto de gente. Claro. Que son, ¿quién de estos? A ver, cíteme a alguien, claro, que no haya utilizado máscaras. Así es. Y un señor Abdalá Bucaram, un señor Lucio Gutiérrez, todos. Un señor... Entonces, ¿de qué cosa estamos hablando? Estamos hablando de la práctica habitual. Así es. Y eso es lo que tenemos que cambiar. Y eso me dice,
Pero Ya. es necesario que cada uno de nosotros, ecuatorianos o latinoamericanos, nos pongamos a trabajar y a pensar sobre este hecho para poder, o sea, pensamos, por ejemplo, lo que usted está haciendo y que es la forma como me pongo, como se llama, casi eufórico y energúmeno, casi, en el caso de esto de pensar que focalizando hemos encontrado la respuesta. O sea, tanto ladrones fueron los unos como ladrones son los otros. Atención. Sí. Bueno, haciendo. O sea, no podemos quedarnos conformes diciendo, es que los otros robaron. Los otros roban, claro, no. O roban, pero han hecho obras, han hecho carreteras. Sí, pero no hay que olvidarnos. Entonces, sí, pero no hay que olvidarnos que el Ecuador no ha experimentado un crecimiento como el que se vio en esos años. Claro, es que había mucha plata también. Pues, pero experimenta el crecimiento. Y en otro tiempo también ha habido. Que hubo plata, pues ahí un buen precio del barril del petróleo. Y también hubo una buena gestión, porque de lo contrario, ese mismo dinero hubiera ido, pero a los sectores más ricos, como siempre ha pasado. Porque la renegociación de los contratos petroleros lo realizó el señor. O sea, no son santos de mi devoción, no lo son, porque vuelvo a decir, con un grupo reducido que hicieron, en el cual no hubo la debida autocrítica. Claro. Todavía sigue hablando unos personeros ahí que dicen, pero hijo, no te estás viendo, o sea, no examinas lo que ha pasado. Claro, pero no creo que sea diferente. O sea, aquí tenemos en pocos un escándalo enorme y escándalos banales, o sea, es del hijo del vicepresidente, por favor. O sea, del uso del avión presidencial a escondidillas, ¿no? Pero bueno. O sea, porque claro, es que ellos sí saben robar y por eso no se muestran. Pero el caso está en que los ecuatorianos tenemos que comenzar a aplicar técnicas para interpretar el dato. Claro, interpretar el dato. Sí, bueno, los amigos, hay que señalar que estamos haciendo el paréntesis de la temática de la apariencia. Sí, y bueno, usted decía, le han dicho, no, yo viví la realidad, por eso me permito decir. Bueno, en el tema educativo, en el tema jurídico. Además, espere un minutito, doctor, que aquí Riete Rossi sale con un martillo. Dice, está equivocado. El señor Correa estuvo 10 años en lo que no hubo paquetazos. No puede igualar a Lazo con Correa. Yo no estoy igualando. No le hace igualado. El Lazo a Correa es un igualado. Lazo dirá que el Correa es el igualado, ¿no? Porque claro, esta gente que ha vivido así Lazo viene gobernando desde hace 4 años, es verdad, ¿no? Detrás de Moreno estaba Lazo. Y además no sabe qué hacer. ¿Qué opina de la propuesta de Lazo de un salario de $180? Supongo que el señor estará contento de eso. Claro, eso ¿qué está detrás de lo que dijo de la flexibilización laboral? ¿A qué cosa se refiere? ¿A trabajar por horas como en los Estados Unidos? ¿A qué cosa se refiere? Díganos ahí, por ejemplo, ¿no? Este caso, ahí es la interpretación. ¿Qué es lo que dice? ¿Qué es lo que está tratando de decir? Que utilice palabras que sean comprensibles. Pero bueno, no tuve la ocasión de mirarle, de escucharle. ¿Cómo? ¿Usted no le escucha a su presidente? No, yo no es mi presidente. Y eso es nuestro presidente, es nuestro presidente. Nos guste o no nos guste. La aclaración a la señora, yo no tengo nada con César Correa, tampoco con Lazo, pero bueno, estamos analizando realidades sociales y una de ellas es el tema que hemos estado topando aquí. Ahora, lo que usted acaba de mencionar, yo desde el sesgo jurídico digo que es importante, pues, que se le permita a un ciudadano trabajar 2 horas, trabajar 4, trabajar 8, trabajar 10. Yo por ese lado, está bien, solo que detrás de eso demanda trabajo. Sí, pero detrás de eso está toda una serie de mañoserías que ya hemos visto en este país. Bueno, de lo que yo me he enterado es que se pretende hacer el cambio desde el punto de vista jurídico del famoso Código de Trabajo, sí, que posibilite como base conceptual estas prácticas. Sí. Aquí lo que se necesita es, por ejemplo, aquí ¿dónde están los defensores de los trabajadores que hagan un análisis certero y que se encarguen de la interpretación de este hecho? Mari Zurich dice, ni a sofistas llegan muchos de los politiqueros, puesto que los sofistas intentan emular a un filósofo,
Para eso se necesita pensar. Claro, ¿no? Porque el caso es que aquí el doctor hablaba de las máscaras. O sea, se confecciona una máscara, ¿no? Igual que el hecho de que usted aparezca con músculos no significa que sea fuerte. Ah, Que gracias más para, ¿no? El hecho, son músculos estéticos, ¿no? sí, que tienen, inclusive algunos tienen sus intenciones particulares, dependiendo de lo que desean, ¿no? Son músculos estéticos. No se puede decir que sean músculos de trabajo. O sea, claro, esto hay que diferenciarlo una claramente. diferencia grande. Y esto sí recuerdo un programa de, ¿cómo se llama? De estos que habían antes, de los Rangers de Texas, que ahí el protagonista que era este señor, si no lo pronuncio bien, era Chuck Norris. Entonces este señor le decía a uno, le decía, mira, que mis músculos no son estéticos. Claro, la cuestión está, claro, la fuerza comparado con la apariencia. Nuevamente aquí, o sea, hay que ver a alguien que dice, sí, pero tú vas al gimnasio. O sea, sí. Uno dice, tú vas a la escuela, tú vas al colegio, pero eso no significa que pienses. El pensamiento es un trabajo particular. Y una aplicación, como hemos dicho ahora, viendo, estaría interesante. A ver si es que la próxima vez nos dedicamos a hacer esto de enfocarnos en un hecho, ¿no? Y hacer una interpretación. ¿Quién, cómo, dónde? Por ejemplo, esto del trabajo, ¿no? ¿Quién? Ahí se habla de, además, el Señor quiere separar, otra de las cosas, el Señor, de lo que yo he leído, le conviene leer, pues somos ecuatorianos, estamos a eso, nos va a caer encima esta cosa, bueno, y si no le ponemos atención, nos van a machacar, ¿no? Entonces, él decía, claro, la cuestión está de que el Estado, ¿no? El Estado va a ser más pequeño, pero después habla de una alianza entre lo público y lo privado. ¿Perdón? ¿A qué cosa se refiere con alianza entre público y privado? ¿A qué cosa se puede referir? La única alianza que puede estar es que el gobierno está al servicio de todos, incluyendo a ellos, y la participación de los impuestos es una cosa necesaria. Si es que eso se llama una alianza, por supuesto, pero en cuanto a darles dinero, que sea del Estado para, como ha pasado otras veces, no sería la primera vez que el Estado pone dinero en empresas privadas y después no puede recuperar. Claro. Pero no, el auténtico desarrollo de los países desarrollados, que tienen esa condición porque en realidad han hecho realidad la fusión entre la empresa privada y la empresa pública. La fusión. La fusión. Este sería un tema interesante, ¿no? La relación entre lo privado y lo público. Allá han entendido que, me refiero a los países desarrollados, que necesitamos un sistema legal que que pueda estar, que pueda, en un marco legal donde todos podemos trabajar. O sea, y no me quiere decir que el Estado va a estar marcado por esta gente, si es que eso es si es que esa sería la alianza. A esto es a lo que nos referimos. Sí. Un esfuerzo para tratar de comprender, porque esta gente utiliza en el Ecuador especialmente y en Latinoamérica, utiliza estas máscaras. Y es necesario desenmascarar, aprender a sospechar. Así como los famosos revolucionarios, los famosos socialistoides, que entendieron que el Estado es un dador de necesidades. No apreciaron ni siquiera la idea de fusionar. ¿A quién se refiere con socialistoides? A mi amigo Enrique Ayala Mora, que después me va a enviar un libro para que después le compre. Cuidado, ¿eh? Después tengo que comprar libros yo y la verdad es que no me interesa. Claro. Pero a él se refiere como socialistoide. Entonces a todos los que aparecen. Pues, como... Entonces a él también, ¿no? Sí, por si acaso, después me va a enviar cartitas. Ellos de definitiva defendieron esa idea. Pues, pero por ejemplo, ahí tiene la cuestión está clara. Por ejemplo, en el caso de lo que se veía en esta grabación de hace poco, ¿no? Es una persona que ha fingido solamente, ha utilizado una máscara para ser representante para ser importante. ¿Cuál es la contribución directa? Claro. Esto, si es que no existe un esfuerzo personal de cada uno para descubrir, y los grandes políticos de cada una, vean ustedes, de ahí aparecen con mansiones y después vendiendo la mansión, ¿no? Claro, lo que decíamos, no tenían antes ni para el bus, para el pasaje del bus, y hoy tienen el bus y muchas cosas más. A eso me refiero, a los famosos revolucionarios, falsos revolucionarios y socialistas. Ahora, o sea, usted se refiere a los de la Revolución Ciudadana,
¿A quién se refiere? Esos y a otros también, pues. Pero ustedes, sí, no ven, esto es todo un desmascaramiento, porque está diciendo cosas, pero está diciendo cosas que es necesario concentrarse. No se refiere entonces al señor Reyes, o si se refería a él. Que a todos. O sea, a todos. O sea, se refiere, por ejemplo, ¿a quién? A todos los falsos revolucionarios. O sea, hay verdaderos. ¿Cuál sería su revolucionario, por ejemplo? Los que en realidad sientan. ¿Pero cuáles son? Bueno, aquí difícil señalarles con el dedo. Pues. Uy, no entonces, hay, no tenemos. Ahí estamos. Nos llaman ya ¿cómo se llama? A sacar este iShow, ¿cómo se llama? Esta cosa para decirnos que tenemos la censura del tiempo. Nos retiramos. Ya se acabó el tiempo. El desayuno en el Jardín de los Duraznos es este espacio para poder conversar, para poder encontrarnos. Para pelearnos no sería pelearnos, sino tratar de conocer y proponer temas que muchas veces no están discutidos. Claro, y la riqueza de esto es justo la discusión, pues, ¿no? Para arribar luego a una negociación. Es válido eso. Y claro, equivocado, ¿no? Como dice la señorita que estoy equivocado. Pero bueno, respetamos esos criterios, ¿no? Pero ese es el propósito, al menos, de nuestra programación. Aquí un diálogo muy fraterno entre amigos, a lo cual le invitamos al resto de personas también. Discutir cuestiones como las que hoy hemos puesto sobre el tapete de la mesa de los desayunos. El dato, saber la información y procesar esa información. Sí. Por lo tanto, comprender lo que se está diciendo, comprenderlo, ¿no? O sea, y eso significa una reelaboración y una explicación de lo que se tiene, de la apariencia. Eso sería importantísimo, sí, que tengamos en cuenta. Nos encontraremos la próxima semana. Esperemos estar con Eric, que se recupere. Y claro, lo que tendríamos que más bien insistirles a los médicos del Eric para que sean más eficientes. Ellos dirán que necesitan más tiempo. Y nosotros, que necesitamos a Eric que esté en sus mejores condiciones. Gracias a Hoja de Ruta Radio, gracias a Propósito, que es nuestra página en Facebook. También a la Corporación Taita Leonidas, que esperemos también comience más a trabajar. A ECACET Foundation, que produce este café maravilloso, que les pedimos que no lo consuman, lo saboreen y obviamente mejoren su sensibilidad en las cosas. Así es, muchas gracias y nos vemos la próxima semana. En 7 días, en los desayunos. Desde los Andes ecuatorianos, en las mágicas colinas aledañas al río Intag, provincia de Imbabura, nace un café cultivado con amor, a las que pertenece la marca Francesca. Cada grano se escoge con cuidado para que cada taza de café sea una experiencia única. Francesca te inspira. Francesca te apasiona. Francesca te enamora. En cada sorbo, descubre lo mejor de ti. ¿Buscas una plataforma para estar informado? ¿Ya te cansaste de los mismos de siempre, de las noticias sesgadas, de los medios tradicionales, de aquellos que mienten? Pues espera, te presento a Hoja de Ruta. Somos una propuesta de comunicación diferente, más comunitaria, más veraz. ¿Quieres conocernos? Quédate aquí. Te prometemos información de calidad, contenido disruptivo, alianzas internacionales, comunicación comunitaria, investigación profunda y lo más importante, tú serás parte de nuestra comunidad. Somos Hoja de Ruta Comunicación.